En el PowerPoint está de una forma expuesto pedagógicamente. Realmente todo lo que vamos. Sí, no se escucha por Zoom, dicen. ¿No se escucha nada o no se escucha bien? A ver, ahora si me escuchan bien. ¿Sí se escucha bien? Bueno, vamos a tratar de manejarlo con mucha cautela por las dudas. No, porque nos ha pasado que con audio entrecortado realmente se hace muy difícil de seguir, ¿no? Eh, bueno, persona física, persona humana, como dice ahora el nuevo Código Civil, eh, tres simples pasos. Lo primero, el paso fundamental que ustedes ven ahí, que es obtener la clave fiscal, es el inmediato, porque sin clave fiscal no se puede accionar ni acceder a la página de AFIP e interactuar con el organismo, ni darse de alta, ni darse de baja, ni modificar datos, ni adherir servicios, ni facturar, no se puede hacer nada. La clave fiscal es fundamental. Una vez que obtienen ese instituto, ¿sí? que es digital, por supuesto, el segundo paso es inscribirse, ¿sí? Y al inscribirse necesita, buenas tardes, solicitar la quit, ¿sí? Una vez que tienen clave fiscal, la quit, recién ahí se inicia el procedimiento en el cual dan de alta las actividades, dan de alta los domicilios, ¿sí? y adhieren o no al monotributo. Y el organismo se dejó de escuchar. Es claro, voy a tener que tratar como si tuviera una flor, así. Eh, sí. La clave fiscal. El organismo ha evolucionado, la pandemia y la cuarentena ha ayudado muchísimo en hacer la mayoría de los trámites a distancias de manera digital y por internet, ¿sí? Lo que antes históricamente, y acá Gustavo lo sabe muy bien, eh, era siempre un trámite presencial, ¿sí? Nosotros vamos a separar los trámites electrónicos y presenciales. ¿Se escucha, Marcela? Puede haber una demora en compartir el material. Bien. No, ya se está viendo la anterior, ¿no es? Ah, bueno, bueno, eso es un problema, no sé por qué será. Porque la verdad que el material se está compartiendo, lo estoy viendo, y acá también lo están viendo, claro. Bueno, sí, vamos a separar los trámites electrónicos y presencial. Presencial obviamente significa que se tienen que acercar a una dependencia, ¿sí? Sacar un turno, hacer cola, como quien dice, y ser atendido por una persona humana. Pero se ve chiquito. Ahí está. Y trámite electrónico lo vamos a digitalmente, es decir, lo hacen en cualquier momento, desde cualquier lugar, a cualquier hora, ¿sí? Bueno, si no tienen clave fiscal, el método más fácil, más inmediato y que le da mayor beneficios es a través de los trámites electrónicos, ¿sí? Eh, uno de los últimos implementados por el organismo es a través de una aplicación, ¿sí? Mi AFIP, en el cual una de las opciones es solicitar clave fiscal, ¿sí? Necesitan tener un DNI de los nuevos, de los de la tarjeta, digamos, ¿no? El DNI libreta, el DNI verde que se llamaba antes, que por supuesto no existe más, pero bueno, puede haber alguna persona que todavía lo tenga y no haya renovado, no haya cumplido con los pasos. Ustedes siguen los pasos uno a uno de lo que mi aplicación AFIP les establece, les va a permitir escanear el DNI, sacarse una foto, una selfie, básicamente para demostrar de que son personas humanas, que no es un robot el que está interactuando. Y otro trámite electrónico es a través del home banking. Si ustedes tienen una cuenta bancaria en algún banco, una caja de ahorro,
seguramente hoy prácticamente todo el mundo lo tiene, operan desde ahí, pagan, ven las acreditaciones, transfieren plata. Bueno, depende del banco, van a encontrar un servicio AFIP o el nombre AFIP, hacen clic ahí, ustedes ya se validaron como ciudadanos, como sujetos ante el banco. Esa validación de identidad los habilita a interactuar con la página de AFIP y solicitar también la clave fiscal. Todo en cualquier momento, en cualquier lugar, lo único que necesitan es conectividad, ¿sí? El trámite presencial siempre lo van a poder hacer, ¿sí? Siempre lo van a pagar. No hay mayor inconveniente. Por supuesto que es más engorroso porque hay que ir en los horarios de atención al público y ya desde antes de la cuarentena, pero eh, eh, instalado aún más con el tema de resguardar las cuestiones de sanidad y de atención adecuada a los ciudadanos, eh, la atención al público se hace a través del turno web, ¿sí? Se saca turno por internet, ustedes entran en la página de AFIP, arriba del todo, muy simple, van a encontrar una palabra que se llama turno web, hacen clic ahí y solicitan y les va a pedir, en función de donde estén domiciliados, les va a asignar la dependencia, ¿sí? La dependencia más cercana. Gustavo, corregime, pero si no sacaran turno web y pasan por la oficina y está abierto, los atienden igual. No es que van a... No son tan así, decía la fuerza de seguridad. Pero el turno web, ¿qué les garantiza? Que si ustedes el turno lo tienen a las 9 de la mañana de un día miércoles, 9 de la mañana de ese día miércoles, una persona los va a estar esperando, ¿sí? Y ya va a saber de qué se trata, a qué vienen, digamos, va a ser un turno y los va a atender de una manera mucho más ágil. Otrora, hace mucho tiempo, había que hacer cola, ¿sí? Había que sacar, y corregime, Gustavo, era un trámite que molestaba bastante a los ciudadanos porque eh, nuestra plataforma AFIP y nuestros trámites, digamos, son en líneas generales de la administración pública los más centrales. Muchas áreas que no son de AFIP también operan con, con clave fiscal, con quits, y todo eso se tramitaba en forma presencial. Puede suceder, es muy común que pase, que muchos ciudadanos ya tengan la quit, ya tengan la clave fiscal, perdón, ¿sí? Ya la hayan obtenido con anterioridad para hacer algún trámite ante nosotros o incluso ante otro organismo en función de algún trámite específico y se hayan olvidado de la clave fiscal, ¿sí? No la recuerden, ¿sí? La ventaja que tiene la clave fiscal, que a diferencia de un home banking, por ejemplo, se pueden equivocar 20 veces y no van a quedar bloqueados, no va a pasar nada, ¿sí? Y también a diferencia de un home banking, la clave fiscal no suele modificarse, ¿sí? Dura años. O la pueden modificar ustedes a medida que quieran cambiar o que sientan que la seguridad ha sido alterada. No es necesario decirlo, pero nunca está de más, la clave fiscal no se presta, ¿sí? La clave fiscal es personal, es igual que el home banking, no debe prestarse, ¿sí? Porque puede ser utilizada de mala forma y para solucionar todos los inconvenientes que una persona puede haber usado con la clave fiscal, puede haber hecho con la clave fiscal de ustedes, eh, le va a llevar tiempo y problemas, y bueno, mejor siempre tener reserva de eso. Si ya tuvieron clave fiscal hace unos años y la olvidaron, bueno, lo que necesitan hacer es blanquear la clave fiscal, ¿sí? Y al igual que lo que vimos recién, hay un trámite presencial y un trámite electrónico. Siempre lo más fácil son los trámites electrónicos, porque ustedes disponen el momento en el cual lo hacen, ¿sí? También desde mi aplicación, desde mi AFIP como aplicación dentro de una tablet o de un celular, así como solicitaban la clave fiscal, también la pueden recuperar, ¿sí? Se les va a dar una transitoria e inmediatamente ustedes la cambian, ¿sí? También como vimos al principio, desde la misma página del banco en el cual ustedes tienen cuenta o operan, también pueden blanquear la clave, ¿sí? Los pasos son muy simples, son muy y secuenciales además, con lo cual no van a tener mayor inconveniente. Siempre va a estar la posibilidad, si no tienen ningún dispositivo móvil o una tablet o acceso a Internet, eh, acercarse a la dependencia o pedir turno web y ahí mismo blanquearla, ¿sí? Ahí mismo le van a dar la nueva clave. Que en líneas generales es un trámite que se repite bastante en los ciudadanos, en los contribuyentes, porque se desconoce o no está del todo difundido todos los mecanismos electrónicos que hay, ¿sí? Como para hacerlo en cualquier momento. Miren, e incluso hay un trámite intermedio que es a través de los cajeros automáticos, ¿sí? Es electrónico porque depende, o sea, depende de una tarjeta y se hace a través de un dispositivo electrónico, pero también es presencial porque es necesario acercarse a algún cajero automático
de la red donde opera su banco, ¿no? Eso, si ustedes ven dentro de las opciones, también van a encontrar claves. Ahí va a estar la página, va a estar el link de AFIP y desde el cajero también van a obtener la nueva clave temporal, porque después la van a tener que cambiar por una más personal, ¿sí? El cajero solo admite claves numéricas, ¿sí? La clave fiscal de AFIP van a ver que tiene que tener una parte letras, una parte dígitos, números y al menos una mayúscula, ¿sí? Sí, sí, sí. Una nueva, acá, sí. Acá pregunta, fue monotributista, obviamente para ser contribuyente tuvo que tener clave fiscal y luego se dio de baja de la opción del monotributo, ¿sí? Pregunta si tiene que reactivar o la clave fiscal que se le va a asignar es distinta o nueva. Es la misma clave fiscal. Es la misma clave fiscal, ¿sí? Porque tu quit como monotributista está dada de baja, está inactiva, porque obviamente no estás desarrollando una actividad, pero la clave fiscal sigue siendo la misma, ¿sí? Sí. No, porque justamente en ese tema, la clave fiscal sirve, en tu caso, te sirvió para el tributista. En realidad, la, la clave fiscal la puedes llegar a utilizar para otro tipo de trámites. Por eso se mantiene operativa. No es que se crea una clave fiscal exclusivamente. ¿Ya? Hola, hola. Ahí se escucha. Bueno, lo que te Desde la computadora. Sí, claro, no tiene batería. Se prende pero se apaga, fíjate que va, se apaga, la luz prácticamente no dura nada, es la batería.
Hola, ¿ahí se escucha? Acopla. No, acoplame ese micrófono, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha lejos, pero sí. Sí, la otra es que prueben de hablar acá. Ah. Ya era la solución. La más. Ahora los escucho, sí, ahora les hablar. Sí, está acá. A ver ahí. Ahí sí se escucha bien. Perfecto. Sí, habrá dañado el LED. Estaba en medio igual cuando fui. pero estuvimos. Ah, estuvieron probando. Está bien, bueno. Bueno, capaz que era. Sí, era la pila. Puede ser. No lo uso. Bueno, vamos a continuar. A ver si se escucha bien. Perfecto. Bueno, estábamos con el tema de clave fiscal. ¿Qué pasaba si se daba de baja como monotributista? Y Gustavo estaba explicando, para resumirlo, ¿no es cierto? El hecho de que la clave fiscal lo estamos nosotros analizando ahora porque nos vamos a inscribir, por supuesto, pero en realidad es el mecanismo de acceso a múltiples servicios, no solo darse de alta, no solo funcionar como monotributista, facturar y demás, ¿sí? Presentar trámites, hacer consultas, solicitar turno. Bueno, para el turno no es necesario clave fiscal, lo hace cualquier ciudadano. En concreto, si ya no desarrollas la actividad, lo muy probable es que te hayas olvidado la clave fiscal, ¿verdad? Sí, igual conviene cambiarla, es verdad. Sí. Además, si pasó hace mucho tiempo, ya los protocolos de seguridad te van a obligar a lo que decía hoy, una mayúscula, letras y 4 números, ¿sí? Con lo cual, cuando ingreses, te va a pedir cambiarla inmediatamente. Sí, 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 sí. En el cajero automático vas a claves, te van a aparecer varias opciones, seguramente la de home banking o temas bancarios, y vas a ver AFIP. Cuando sea AFIP, ahí o solicitas la clave o recuperás la vieja, ¿sí? Recuperás la que obviamente ya no va a estar más porque de hecho te olvidaste, ¿sí? Pero hay un mecanismo más nuevo, que es el que viene a continuación, que es en la propia página de AFIP.
Ahora no anda. Ah, no, porque tenía eso. En la propia página de AFIP, ¿sí? Apenas ingresan y vas a poner tu quit y vas a ingresar la clave y no te la acordás, te va a aparecer una pregunta. ¿Te olvidaste la clave fiscal? Bueno, recupérala ahora, ¿sí? O blanqueala ahora con con una serie de pasos. Va a validar los datos del DNI con los que figuran en el RENAPER, Registro Nacional de las Personas, y te va a asignar una clave que obviamente vos después la vas a cambiar, ¿sí? Con lo cual, fíjense, ya presencial para solicitar clave fiscal no debería, o sea, porque hay muchos mecanismos, muchas herramientas para hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, ya tenemos la clave fiscal, ¿sí? O la recuperamos en el caso de que la hayamos perdido, la hayamos olvidado. El segundo paso es obtener la quit. Y acá también podríamos mostrarles un trámite presencial y un trámite electrónico. Bueno, ya es exclusivamente electrónico como un contribuyente se inscribe ante la FIP, ¿sí? Y obtiene su quit. Hasta ahora lo que vimos, no nos confundamos, es solamente tener la clave para acceder e interactuar con el organismo. Ahora quieren ustedes darse de alta y obviamente para darse de alta en el organismo se les va a asignar una clave única de identificación tributaria, una quit, ¿sí? Que si ya la han tenido o la han visto, saben que los números que están en el medio son el DNI de cada ciudadano, ¿no? Ah, perdón, ya estaba hablando y no había avanzado la filmina. Los trámites son exclusivamente electrónicos, lo hacen desde la propia página de AFIP, van a ver en la mitad izquierda y central de la página un link que dice inscripción de contribuyentes, hacen clic ahí y el único requisito que tienen, hay que dar la alternativa de que nadie lo tenga, que alguna persona no lo tenga, es que tenga el DNI nuevo, ¿sí? El DNI digital, el DNI que viene con un código barra, que tiene un número de trámite, ¿sí? Esa es la condición. ¿Por qué? Porque a ese DNI, el frente y el dorso, le van a sacar una foto, la van a subir, se van a sacar una foto, una especie de selfie de frente y de perfil, nuevamente para validar de que son una persona y que están obedeciendo lo que el sistema le está pidiendo para evitar robots, como se dice en el ámbito. Y bueno, y dar de alta en ese momento nada más que el domicilio. Fijar un domicilio, ¿sí? Un domicilio real, un domicilio fiscal y adherir a un domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal electrónico no es más que un canal digital de comunicación entre el organismo y el contribuyente, ¿no? Cumplidos esos simples pasos, el organismo le asigna su número de quit. Si bien ahora es una opción, normalmente las personas masculinas tienen quit 20, su DNI y un código verificador, y normalmente las personas femeninas tienen un quit que arranca con 27 o 23, 27 en la generalidad de los casos, el DNI y también un código verificador. Digo esto porque hace poco se modificó y con la identidad de género, con la ley de identidad de género y demás, ya no es tan binario el análisis, digamos, uno puede ser masculino, femenino o no binario, justamente, X, como se le dice, ¿no? Y si se autopercibe de una forma distinta de lo que arroja el DNI, puede cambiar también ese código. Nadie lo ha hecho, por ejemplo, nadie lo ha hecho. Bueno, pero está la opción de, si se siente agraviado porque el quit que se le asignó es 20, lo puede cambiar por 27 sin ningún problema. Por supuesto, de que si no tienen este DNI, el nuevo, el que está ya hace un montón de tiempo, pero el digital, no queda otra que recurrir a la dependencia, sacando turno, y en todo caso hacer el trámite presencial. Pero, repito, cuesta creer que alguien tenga el DNI verde de antes, ¿no? Porque prácticamente no puede hacer ningún trámite en ningún organismo, de ninguna forma, ¿no? Que el organismo le asigne la quit, ¿sí? En este momento, en estos 5 segundos en los cuales operaron desde la página, no significa que esos datos después no los va a validar un funcionario, ¿sí? Básicamente que identifique la foto que subieron, que identifique los datos, etc., ¿sí? El tercer paso, una vez que ya tienen la quit, el tercer paso puede ser inmediato, o puede ser a los 10 minutos, o puede ser a las 10 horas,
a los 10 meses, bueno, no quiero decir 10 años, ¿no? Pero puede ser en cualquier momento. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es darse de alta como contribuyente. Como la quit ya la tienen, ahora falta decir, bueno, me voy a dedicar a tal actividad, ¿sí? Me voy a inscribir en tales impuestos, o como régimen general, o en todo caso, adherir a un régimen simplificado como opción, que es el monotributo, que es el instituto que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y dar de alta los lugares de donde va a operar, ¿sí? Que se llama punto de venta. Fíjense que si ustedes se están inscribiendo, es muy probable que en realidad lo que quieran es ya desarrollar una actividad económica, una actividad profesional. Pero no necesariamente es así. Una vez que sacan la quit, repito, en cualquier momento, y fíjense, el trámite, no lo están viendo porque no hice clic, el trámite sigue siendo electrónico, ¿sí? No es presencial. A las 11 de la noche de un sábado, ya teniendo la quit, se pueden dar de alta en donde estén, si tienen un celular, en el bar donde estén tomando, bueno, un sábado a la noche es medio difícil que quieran inscribirse, pero ahí se dan de alta en una actividad, la actividad están parametrizadas, ¿sí? Cuando ingresan a la misma página de AFIP, las actividades se les muestra y van a tener que seleccionar una o dos, las que ustedes vayan a desarrollar, ¿sí? Y darse de alta, repito, en los impuestos, que si entran en el régimen general estamos hablando de IVA, estamos hablando de ganancias y estamos hablando de autónomos, ¿sí? Y si van a contratar a una persona en relación de dependencia, también se van a tener que dar de alta en seguridad social, ¿sí? A veces es medio difícil que esta situación pase cuando uno recién nace como contribuyente, pero si desarrollan una actividad comercial, por ejemplo, y abrieron un local comercial, es probable que necesiten ayuda y contraten a alguien, ¿sí? Si eso es muy complicado, normalmente al inicio de las actividades suele ser complicado por una cuestión de conocimiento o por una cuestión económica para no requerir de un asesoramiento profesional, el consejo es inscríbanse como monotributo porque es simple, es mucho más económico, y las obligaciones que tienen como monotributistas, que es una opción, en la medida que reúnan determinadas condiciones, son pocas. Ahora la vamos a repasar en líneas generales, ¿sí? Y les repito, dar de alta el lugar, el punto de venta donde van a desarrollar su actividad. Y si no tienen un local comercial, si no tienen un depósito, un lugar donde vayan a desarrollar la actividad, bueno, suele ser el mismo punto, el mismo domicilio fiscal, ¿sí? Que si no tienen local fijo, suele ser el mismo domicilio donde viven, que es el que consta en el DNI seguramente. Fíjense, todo electrónico, ¿sí? Todo, salvo que no tengan acceso a Internet, que no tengan un dispositivo móvil, pero todo es electrónico, desde la clave fiscal, desde solicitar la quit y desde darse de alta como contribuyente, ¿sí? Como contribuyente ya como, bueno, estamos en el ámbito cultural, como músico, como artesano, como actor, como director, como productor de cine, como todo lo que, y estoy diciendo muy limitado, ¿no? El universo de actividades y bueno, y todas esas actividades están dentro de un, un listado en el cual tienen que adherir. Ustedes no pueden cargar la actividad, músico no, tienen que ir a la que figura ahí puntualmente. Ahora vamos a repasar, una vez que ya tienen la clave fiscal, que ya solicitaron la quit, ¿sí? Una opción que tienen. La opción simple, muy simple, y acá tengo que ser sincero, bueno, no es tan simple, pero es mucho más simple, sin lugar a dudas, que el régimen general, ¿sí? Al menos concédame eso. Es mucho más simple, voy a exagerar, es infinitamente más simple, y, y la verdad no vale la pena seguir. ¿Por qué? Porque el monotributo nació en el año 98, ¿sí? Una forma, y ya lleva mucho tiempo, y se ha ido modificando, ¿sí? Con los años, se ha ido perfeccionando, ¿sí? ¿Y a qué universo de contribuyentes alcanzó? Y alcanzó al pequeño contribuyente, de eso se trataba, ¿sí? Aquel contribuyente que en los años 90 estaba en la informalidad, bueno, una forma muy fácil de incluirlo al sistema, ¿sí? Y que pueda facturar es facilitándole los trámites, facilitándole las condiciones, las obligaciones que tiene, ¿sí? Y pagando con una simple cuota, cumpliendo con el pago de una simple cuota, todas sus responsabilidades tributarias nacionales.
¿Mm? Después, la necesidad de evaluar con mejor detalle o mayor detalle quién era pequeño y quién no lo era, se fueron incorporando demás condiciones que, por supuesto, de eso se trata esta charla, la vamos a ir repasando. Es más, en los años 90, en la década del 10, en la primera década de este siglo, y gran parte de la segunda década de este siglo, incluso sociedades de hechos podían ser monotributistas, ¿sí? Sociedades de personas podían llegar a adquirir también, reuniendo las mismas características y con límites, el carácter de monotributo, ¿sí? Bueno, desde el año 2018, es la primera que viene ahora, solo las personas humanas pueden ser monotributistas, ¿sí? No existe la posibilidad de que una persona jurídica adquiere ese carácter, ¿sí? De alguna forma se simplificó. Me parece que avancé muy rápido, ¿verdad? Sí, avancé muy rápido. Solo las personas humanas pueden ser. Las personas humanas vivas o muertas. Tienen que saber que las personas muertas también tributan impuestos, ¿sí? Y en ese contexto también tributan como monotributistas. ¿Por qué? Porque si un monotributista fallece, y esa es la condición para que una sucesión indivisa adquiera el carácter de monotributista, puede seguir desarrollando. O sea, si un monotributista tiene una despensa, o un kiosco, y lamentablemente el ciudadano, el contribuyente fallece, el kiosco es muy probable, altamente probable, que siga funcionando más allá de algunos días de cerrado, ¿no es cierto? Bueno, existe la posibilidad de que hasta un año después de que ese monotributista falleció y la actividad la siguen desarrollando sus sucesores, sus hijos, sus parientes, sus cónyuges, bueno, hasta un año más puede ese kiosco seguir funcionando, esa despensa seguir funcionando, ¿sí? Hasta la declaratoria de herederos o hasta un año lo que suceda primero. Un año calendario desde la fecha que falleció. La declaratoria de herederos es básicamente la resolución de un juez que dice, bueno, se hicieron todas las publicaciones, todos los edictos, a esta sucesión no apareció nadie, un hijo extramatrimonial puede suceder, o sea, alguien que diga, quiero participar de la sucesión de este contribuyente, de este ciudadano fallecido. Si no aparece nadie, y normalmente no suele aparecer nadie, el juez dice, bueno, a este contribuyente lo van a figurar dentro de su herencia el cónyuge supérstite, estos dos hijos, etcétera, etcétera. Eso puede tardar más o menos de un año, pero lo que sí sucede normalmente es que una sucesión en contribuyentes chicos no se inicien, ¿sí? No vayan al juzgado y se inicien una sucesión, con lo cual lo que rige primero normalmente es el año calendario desde el fallecimiento del contribuyente. ¿Qué me queda por decir? Las personas humanas pueden ser integrantes de una cooperativa monotributista, sí, pero la cooperativa no monotributo. La cooperativa no puede adherir al monotributo, pero sí un asociado a una cooperativa de trabajo. Eh, no, es automático. Es automático. Antes pasaba que, digamos, con la digitalización de todos los servicios, esto es mucho más fácil de controlar. ¿Ya? Al año, lo que sí desconozco, Gustavo, es si se le comunica al contribuyente de que el plazo está a punto de... No, es automático. No, como para avisarle de que... El dato del fallecimiento de la persona que nos informa el RENAPER, a la FIP, queda registrado en lo que se llama el sistema registral. Entonces el conteo es muy fácil, desde ese momento se cuenta un año y llegado el plazo de un año, el monotributo es dado de baja de oficio por parte de la FIP. Si la sucesión no estaba funcionando, no genera mayores inconvenientes, pero para aquellas que sí seguían en actividad, la única opción que le queda es inscribirse como responsable inscripto en el IVA, ¿sí? Y poder seguir funcionando por múltiples situaciones. La más común generalmente tiene que ver con el tema de bienes o que están sujetos a alquiler. Entonces, hasta que no hay declaratoria de herederos, esos bienes no pasan a ser parte del patrimonio de los herederos. Y en esa situación el bien que está generando rentas debe tributar impuestos. Entonces la asociación puede seguir facturando, pero bajo la figura de responsabilidad.
Como paso previo al desarrollo del monotributo y las características, nos contestamos esta pregunta que figura acá en la filmina. ¿Cómo puedo desarrollar yo mi actividad? Estamos en un contexto de actividades culturales, ¿no? Pero en líneas generales cabe para todo tipo de actividades. Actividades productivas, actividades primarias, industriales. En el monotributo, ante la FIP, vamos a decirlo así, yo puedo desarrollar mi actividad de manera individual o de manera asociativa, ¿sí? Asociativa significa que constituyo o conformo una sociedad de hecho, una sociedad SRL, o sea, una sociedad de personas, ¿sí? Las otras sociedades son de capital, donde la persona importa poco, lo que importa es el capital que se aporta o se agrega a esta nueva persona jurídica, ¿sí? O lo puedo desarrollar de manera individual. Y de manera individual hay dos formas. O lo hago de manera independiente o lo hago en relación de dependencia, ¿sí? En el contexto en el cual situamos al monotributista es de manera independiente, ¿sí? Y si lo hago de manera independiente, tengo que cumplir con el régimen general del sistema tributario argentino. Es decir, como hablábamos hoy, darme de alta en el IVA, en ganancias, en autónomos, mínimamente esos 3 gravámenes, por supuesto que si hay más gravámenes también, y si tengo empleados en relación de dependencia, también en seguridad social. Solo si quiero, porque es una opción, ¿sí? Nadie obliga a nadie, el organismo no obliga a nadie a inscribirse como monotributista, y si el contribuyente lo desea y reúne determinadas particularidades y características, puede, si quiere, ser monotributista. Ya sea al inicio de la inscripción como sujeto, o luego de 5 años de ser responsable inscripto en el IVA, de pagar ganancias, de pagar autónomos, ¿sí? En cualquier momento. Como venimos desarrollando el material, estamos hablando de una etapa 0 donde solicito la clave fiscal, me inscribo, saco la quit, me inscribo, bueno, es el momento de aconsejarlos, que es lo que hacen todos los contribuyentes, de al inicio de la actividad económica, por supuesto, de una actividad cultural con trascendencia económica, ¿sí? Genera fuente de ingresos y tienen que facturar, el consejo siempre se lo van a dar los profesionales de iniciar como monotributista porque es más simple y fundamentalmente es más barato. Entonces, la opción monotributo, nos vamos a concentrar en la opción monotributo. En el marco de actividades culturales, ¿no? ¿Y en qué consiste el monotributo? Bueno, lo dije de alguna manera recién, es un sistema, un régimen tributario simplificado e integrado, ¿sí? Integrado, al decir tributario, significa que pagando una cuota, ¿sí? Que es para todos igual, ¿sí? Y que se mantiene siempre fija al menos un año, ¿sí? Con el simple pago de una cuota, el contribuyente cumple con todas sus obligaciones impositivas propias. Recuerden que estamos hablando de alguien que está desarrollando la actividad de manera individual, ¿sí? Cumple, repito, pagando una simple cuota que se paga a través de canales electrónicos, ¿sí? No es como antes que se pagaba, que iba al pago fácil o al banco con plata y se paga. No, ahora es todo por medio de canales electrónicos, y con esa cuota el contribuyente cumple con sus obligaciones impositivas y previsionales. Cuando hablamos de impositivas, quiere decir que esa cuota cubre sus obligaciones, lo que representaría sus obligaciones en el IVA y en ganancias. Y cuando hablamos que una parte de esa cuota tiene un componente previsional, con ese componente previsional, ¿sí? El contribuyente cumple con sus obligaciones de el aporte jubilatorio, ¿sí? Cumple con el aporte de su obra social, ¿sí? Y también podría adherir con un costo adicional algún componente, algún integrante del grupo familiar primario, ¿sí? Si quisiera incorporarlo también a la obra social. Con un monto que permanece fijo una vez al año, el contribuyente cumple, esto es lo más simple que tiene el monotributo, ¿sí? Una cuota que incluso si adhieren al débito automático, ni se dan cuenta que la pagan, porque es débito automático y les quita la obligación o el recuerdo de tengo que el día 20 ir y cancelar, transferir, tirar los fondos para el monotributo. Un régimen simplificado, un régimen integrado, porque integra impuestos y seguridad social. Y acá repaso lo que les dije hoy al principio. Solo pueden integrar el monotributo las personas humanas, vivas, muertas
o integrantes de una cooperativa, ¿sí? ¿Quiénes no pueden ser monotributistas? Ahora vamos a ver cuáles son los límites. El monotributo lo tenemos que asociar a pequeños contribuyentes, ¿sí? Y esa pequeñez, ¿sí?, de dimensión, de envergadura, de volumen económico que maneja, con los años se ha ido perfeccionando. Inicialmente el monotributo lo único que medía para saber si un contribuyente podía o no ser monotributista, adherir o no al monotributo, era lo que facturaba, el nivel de ingresos brutos se llama, ¿sí? Con lo cual, la propia ley creó una trampa. ¿Cuál es la trampa? Y si el monotributista no factura, es un límite que nunca va a pasar, o difícilmente pase, ¿sí? Siempre va a ser pequeño porque no emite comprobantes, ¿sí? Con los años se le fueron agregando otros condicionantes, ¿sí? No solo lo que factura, ¿sí?, sino la cantidad de actividades. Ahora las vamos a repasar. La primera limitación es que nadie puede ser monotributista, persona humana, ya vimos, viva o muerta, ya lo repasamos, si tiene más de 3 actividades o si tiene más de 3 unidades de explotación. Ejemplo, unidad de explotación es muy fácil de explicar. ¿Por qué? Porque si yo soy monotributista y alquilo inmuebles, no podría, con independencia de los niveles de ingresos que tenga, no podría ser monotributista si tengo más de 3 inmuebles sujetos a alquiler, ¿sí? O si fuera transportista, no podría tener más de 3 vehículos afectados al transporte, ¿sí? Con las actividades, voy a dar un ejemplo muy, muy extremo, pero también para que se entienda. Yo podría ser monotributista y ser artesano en el ambiente. Y también podría ser monotributista siendo artesano y tener un kiosco. Y podría ser artesano, tener un kiosco y tener un inmueble sometido al alquiler, ¿sí?, ofertado a la actividad inmobiliaria. Pero ya una cuarta actividad me excluye. Es difícil encontrar en los contribuyentes que recién se inscriben más de 3 actividades, convengamos, ¿no? Pero bueno, es la primera condición, ¿sí? Vos serás pequeño, dice la ley, en la medida que no tengas más de 3 unidades de explotación o más de 3 actividades desarrolladas. Recuerden, corregime Marcelo, que este material lo tienen a disposición. O lo van a tener si lo bajan, creo, de un link, ¿verdad?, de la página. ¿Cuál es otra condición? Bueno, muy genérica, que en este sector tal vez no sea extremadamente relevante. Los monotributistas no pueden importar cosas, ¿sí? No pueden ser importadores del comercio exterior. Sí pueden exportar, ¿eh? Eso es ¿cómo es que se dice? Una discusión que después soslayada ya hace mucho tiempo. Los monotributistas pueden exportar, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Como la exportación está grabada a tasa cero en el IVA, no representa ninguna dificultad, y el monotributo está exento de IVA, lo suple al IVA, IVA y ganancias, el contribuyente está exento, no hay ningún inconveniente de que sea exportador. Pero lo que no puede ser es importador de cosas. Si el contribuyente, como monotributista, puede tener 2 grandes universos de actividades, o presta servicios o vende cosas. Por supuesto que puede desarrollar las dos, ¿no es cierto? Pero en líneas generales esos son los 2 grandes universos. Si vende cosas, un kiosco, una despensa, una casa de repuestos, una tienda, una zapatería, hay infinidad de actividades, no puede ofertar al público nada que supere los 49.646 pesos. Este valor se van modificando todos los años, se van actualizando por un mecanismo de actualización, al igual que los ingresos, ¿sí? Si yo presto servicios, en el año, en los 12 meses, no puedo superar mi facturación, mis ingresos brutos, ser superior a 4.200.000 pesos. Ahí no es un número redondo porque como es un número que se actualiza todo el tiempo por un índice inflacionario, por un coeficiente, perdón, que analiza, entre otras cosas, la inflación, todos los años va mutando y no es agradable a la memoria, digamos. ¿Quién podrá recordar que el límite es 4.229.985,60? Bueno, de todas maneras son límites que están publicados en la página, ¿sí? Y si vende cosas, se dedica a vender cosas, el límite es los 6 millones de pesos anuales. Estas cifras se actualizaron recientemente. Y hay que respetar otras magnitudes, ¿sí? Magnitudes físicas, ¿sí?, y de alquileres devengados, que se fueron incorporando con las modificaciones legales para tomar real dimensión de si el sujeto está adherido al monotributo, reúne las condiciones de pequeñez, ¿sí?
estamos hablando de consumos de energía eléctrica, estamos hablando de metros cuadrados afectados a una actividad, de alquileres, si el local está alquilado, los alquileres que paga en el año, si superan determinados valores, lo va incorporando a la categoría que corresponda o incluso lo puede excluir del monotributo. Voy a dar un ejemplo extremo para que se entienda. Yo podría ser monotributista porque no tengo más de 3 actividades. Tranquila, no hago importaciones de nada, no hay importaciones de cosas. No vendo nada que supere los 49.000 pesos, o no presto servicios que superen los 4 millones facturados, ¿no? Pero tengo un inmueble alquilado, o sea, tengo un local comercial que yo soy inquilino y lo alquilo y pago, déjenme jugar con un ejemplo, 10 millones de pesos de alquiler. Bueno, evidentemente no reúno las condiciones anuales, ¿no es cierto? No reúno las condiciones de pequeñez. O tengo un consumo eléctrico, ¿sí? Porque yo todas las otras variables las podría esconder. Podría no facturar si nadie me pide facturar. Podría estar en la ilegalidad, en lo más oscuro, frío y tenebroso de la ciudadanía, exagerando. Pero tener un consumo de luz exorbitante, que me indica que yo no soy pequeño como contribuyente, que me excluye y me obliga a inscribirme en el régimen general como cualquiera. Lo que sí es importante tener en consideración dos cosas. Una, los ingresos financieros, ¿sí? O los ingresos por participar en una sociedad no van a quedar alcanzados por el monotributo, ¿sí? Tendré que pagar ganancias por ese tipo de ingresos. Ahora, ser monotributista no es incompatible con ser empleado en relación de dependencia o ser jubilado o pensionado. Tranquilamente, lo cual es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo llegara a ser empleado en relación de dependencia, no importa lo que cobre como sueldo, o jubilado, y soy monotributista, ya siendo empleado y jubilado, el componente previsional ya está cubierto, ¿sí? El sistema previsional argentina es de reparto, pero en realidad es el principio que más lo representa es el de solidaridad. Y una vez que ya aporté al régimen previsional, en el monotributo podría quedar liberado del componente económico más importante. Ahora vamos a ver las tablas. ¿Vos eras empleada en relación de dependencia? Claro, claro. Claro, acá planteé en un caso donde era empleada, daba clases, era empleada de un organismo provincial, y con independencia de lo que cobrabas, ya aportabas, porque te retenían los aportes para la seguridad social, y eso te hacía esto que vemos ahora, ¿no? La tabla que todos los años va cambiando. De hecho, en el mes de julio cambió, excepcionalmente cambió, pero en líneas generales está fija todos los años, en los cuales tenemos categoría a la K, ¿sí? Si presto servicios si yo me dedico a prestar mis actividades se relacionan con la prestación de servicios, mi límite es la categoría H. Esos 4.200.000 que habíamos hablado hoy al principio, ¿no? Y si vendo cosas, mi categoría máxima es la K. Pero si se fijan, es una matriz de múltiples consideraciones. Por supuesto que hay determinadas actividades donde la energía eléctrica no es un insumo a considerar para ser pequeño, o para que me midan a mí como contribuyente, por ejemplo, una heladería. Bueno, una heladería, un kiosco, un polirrubro, una sala de juegos electrónicos, bueno, es lógico que no se tenga en cuenta la electricidad porque no es dimensión de mi pequeñez, ¿sí? Lo mismo que la superficie, los metros cuadrados. Si yo alquilo inmueble, bueno, el límite lo determina el valor del inmueble, no no los metros cuadrados de ese inmueble, ¿sí? Por dar solo un ejemplo. Pero si se fijan, ahí estamos hablando de ingresos, de superficie de metros cuadrados de los locales en los cuales yo desarrollo mi actividad, del consumo de energía eléctrica y de si alquilo un inmueble, el valor anual de alquiler que está pactado. Con lo cual uno podría decir, bueno, yo soy categoría A porque no supero a mi nivel de facturación los 700.000 pesos anuales. Bueno, esa es la etapa inicial. Después hay que medir si me corresponden el resto de las variables, porque tal vez por facturación no entre en la categoría A, pero me sitúe en la categoría E por los metros cuadrados, por los alquileres, por la energía, si es que me corresponde una de esas variables ser considerada, ¿sí? Una vez que se define eso, o porque vendo cosas, ¿sí? Y por más que mi facturación sea mínima, yo vendo celulares y hoy los celulares superan los 50.000 pesos tranquilamente, con lo cual no podría ser monotributista, ¿sí?
O hay zapatos, bueno, estos los han, bueno, no quiero estigmatizar a nadie, pero me parece que los zapatos más caros son los de mujer. ¿Hay zapatos que valen 50.000 pesos? Bueno, si hubieran zapatos, yo lo desconozco por completo, pero si hubieran zapatos, bueno, un monotributista, ese monotributista, no podría ser monotributista porque oferta, ni siquiera lo tiene que vender, ¿eh? Cosas mayores a 49.000 pesos. Cosas mayores a 40.000. Ropa sí hay cosas de 50.000 pesos. ¿Sí? Hay colchones mayores de 50 a 49.000 pesos, bueno, no podría ser monotributista. Y así, con lo cual, el sujeto, el ciudadano, el contribuyente podría decir, y yo facturo tanto, entro, no ocupo tantos metros cuadrados, el alquiler es bajo, pongamos en plena calle Mitre, de la ciudad de Neuquén, pero porque ofrezco un colchón que vale 60.000 pesos, eso me excluye del monotributo. Una obra de arte, claro. Y una obra de arte es una cosa mueble, por supuesto que el valor agregado no es el cuadro ni la tela, sino, vale, claro, vale lo que vale por el arte que se, pero bueno, no termina siendo una cosa mueble lo que se está comercializando. ¿Sí? Una escultura, claro, también. ¿Sí? Bueno, una artesanía, una joya. Productos, y no, los productos tecnológicos son seguramente importados, y si no son importados son de Tierra del Fuego, pero en los hechos tienen el mismo valor que un importado, con lo cual 49.000 pesos es bajo. Estos valores se actualizaron, bueno, uno de ellos se actualizó a partir de julio, pero todos los principios de año calendario, o sea, cada mes de enero, estos valores se actualizan. ¿Sí? Los valores de las columnas son anuales. ¿Sí? Los montos de ingresos son anuales, bueno, los metros cuadrados no, porque depende del... Pero bueno, en un año podría cambiar de local comercial, tendría que evaluar si el nuevo tiene más o menos. Esto lo digo, pongo el énfasis porque muchos piensan que uno es monotributista solo por lo que factura. ¿Sí? No, hay otras variables. Variables que se fueron incorporando porque el legislador se dio cuenta de que si solo medimos los niveles de facturación, el contribuyente no factura, con lo cual siempre va a ser monotributista categoría A porque tiene todo no declarado. Eso se llama enanismo fiscal y eso pasó. Eso es un enanismo fiscal, sí. Un síntoma que se dio en la República Argentina y tardó muchos años en corregirse. Yo les dije que el monotributo se modificó en julio recientemente. ¿Sí? Se modificó en julio a favor de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque se agregó esta condición, esta que vemos acá, la ley 27676, que dijo lo siguiente: los monotributistas categorías A y B, se los va a eximir del componente impositivo. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos que la cuota tiene una parte impositiva y una parte provisional? Bueno, la más barata, la más económica, es la impositiva. Si el monotributista es A o B, no va a pagar de ahora hasta la eternidad, o hasta que se modifique la ley, el componente impositivo que ahí está resaltado, que no es muy significativo. Si se fijan en la cuota, en esta misma categoría, fíjense el componente provisional. Lo más elevado es el componente provisional en la cuota. Pero bueno, repito, A y B no paga más el componente impositivo en la medida, solo si no tiene ingresos de estos que ven ahí en la pantalla. ¿Sí? Ingresos provenientes de cargos públicos, empleado en relación de dependencia, jubilaciones, ¿sí? Ingresos por ejercer la dirección de alguna empresa, ¿sí? O por tener ingresos financieros. Hasta ahí, todos esos ingresos quedaban fuera del monotributo. El monotributo no los abarcaba. ¿Sí? Eran paralelos, eran ingresos en paralelo a este régimen simplificado. Pero el último sí es importante, porque el alquiler de inmuebles, sí uno podría ser monotributista por el alquiler de inmuebles. ¿Sí? Con lo cual, categoría A y B no va a pagar el componente impositivo, excepto que se dedique a alquilar inmuebles. Para ellos nada ha cambiado. La única obligación relevante que tienen es la de pagar la cuota todos los meses. Pero hay otras obligaciones, ¿sí? Que la deben haber escuchado, que se hace referencia a la recategorización del monotributo. ¿Sí? ¿Qué es la recategorización del monotributo? Bueno, ahí ven en la pantalla también, al igual que las que vimos antes, un link. ¿Sí? Todas las consultas, las dudas que tengan de recategorización, en ese link
de nuestra página de AFIP están los paso a paso, en qué consiste, bien explicado secuencialmente, seguramente mucho mejor de lo que estoy diciendo yo en este momento. Pero, ¿qué es la recategorización? Bueno, la recategorización es una obligación que tiene el contribuyente, que si no lo hace el contribuyente, la vamos a hacer nosotros, que es cada 6 meses mirarse a sí mismo, mirarse sus últimos 12 meses, qué pasó, qué hizo, quién soy, quién quiero ser, cuál es mi expectativa de vida. Bueno, no es tan complicado. Es simplemente mirar, ¿sí?, los últimos 12 meses, qué pasó y si esa mirada hizo que cambiara la categoría, ¿sí?, que, o para arriba o para abajo, ¿sí?, y de una forma es, en esa tabla que acabamos de ver, reposicionarse, ¿sí? Cada 6 meses el contribuyente tiene que reposicionarse. Básicamente tiene que mirar cuáles son los niveles de facturación. Bueno, si cambiaron los alquileres, porque cambió el local comercial, bueno, medir nuevamente los metros cuadrados, medir nuevamente los consumos de energía consumidos o los alquileres de vengado, ¿sí? Esta recategorización semestral es semestral calendario, es decir, se mide de enero a junio y en el mes de julio, todo el mes de julio se toma para mirar los últimos 12 meses. Y una vez cerrado el segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, se toma el mes de enero para revisar los últimos 12 meses. ¿Sí? Fíjense que el corte es en el mes de julio y la recategorización también es el mes de enero. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo muy fácil. ¿Sí? Una vez que el contribuyente mide lo que pasó, ¿sí?, se cuantifica los últimos 12 meses, esto es clave, porque no son 12 meses del año completo, son en el mes de julio yo mido los 12 meses desde junio para atrás, con lo cual técnicamente estoy midiendo los últimos 6 meses del año pasado y los primeros 6 meses de este año. ¿Sí? Miren, un ejemplo gráfico para que se entienda. Vamos a imaginar el segundo semestre, que estamos en curso ahora, el segundo semestre del año 2022, es decir, de julio a diciembre. De julio a diciembre yo me tomo enero, ustedes los monotributistas se toman el mes de enero para mirar de diciembre para atrás, de diciembre para atrás los últimos 12 meses. Y tienen tiempo hasta el 20 de ese mes, el 20 de enero, para recategorizarse, ¿sí? Para pasarse de la categoría A la categoría B. O para pasarse, si las ventas disminuyeron, de la categoría F a la categoría C, por decir algo, ¿no? Y el impacto de esta recategorización es desde febrero en adelante, ¿sí? Hay como un mes de gracia, que es enero, y que es julio, en los cuales el contribuyente tiene que medirse a sí mismo. A este escenario, que en realidad es fácil, y de hecho si el contribuyente no cumple con esta obligación, la va a hacer el organismo, porque el organismo tiene información, básicamente de los montos facturados, ¿sí? El escenario es un poquito más complejo, y es necesario repasarlo, cuando el contribuyente no tiene 12 meses de vida, como contribuyente me refiero, ¿no? Como monotributista, ¿sí? Cuando tiene un nivel de actividad inferior a los 12 meses, desde que se inscribió como monotributista. Bueno, ahí el análisis es un poquito más complejo. Es simple, es un poco complejo de explicar, pero es simple. ¿Por qué? Porque ahí la pregunta es, si el contribuyente no tiene 12 meses para evaluar y cuantificar con precisión los montos facturados, por ejemplo, bueno, lo que va a tener que hacer es un cálculo, una anualización, una proyección, ¿sí? Y ahí hay que contestar dos preguntas. Ya sabemos que estamos hablando de un contribuyente que no tiene 12 meses. La pregunta es, ¿la antigüedad como monotributista es superior a 6 meses o es inferior a 6 meses? Esa es la pregunta que hay que responder. Yo me inscribí en la categoría A, la básica, porque mi nivel de ventas no lo sabía con precisión y la proyección era baja, ¿sí? Y vamos a contestar la primera pregunta. Vamos a suponer que mi antigüedad es mayor a 6 meses. Déjenme jugar. 8 meses. Tengo un nivel de vida monotributista de 8 meses. Bueno, la recategorización lo que pide es hacer una anualización de esos 8 meses. Hace un promedio de esos 8 meses y llevarlo a 12. ¿Sí? Y sitúate en la categoría que te corresponda esa proyección económica que hiciste. Es más, si esa proyección
te excluye del monotributo, porque supera los 4.200.000 en el caso de venta de servicio, o supera los 6 millones en el caso de venta de cosas, como estamos hablando de un cálculo, la ley dice, bueno, quédate en el monotributo, en el régimen simplificado, en la categoría más alta, hasta tomar real dimensión de lo realmente facturado. ¿Sí? Es como un mini perdón al cálculo. ¿Sí? Es más, si contestamos la misma pregunta y decimos, yo tengo una vida como monotributista inferior a los 6 meses, no, ni siquiera puedo anualizar de manera correcta o razonable un cálculo menor a 6 meses. Entonces la ley es muy simple, dice, bueno, quédate en la categoría en la que estabas hasta que tengas al menos 6 meses y en todo caso proyectar o hacer una anualización de los ingresos. ¿Sí? Fíjense que en el caso de un contribuyente que recién se inscribe, probablemente no tenga que hacer nada en la primera recategorización que tenga que efectuar, y sí en la segunda, y la segunda sea una proyección. ¿Sí? Y si se exceden en esa proyección, igual van a poder seguir siendo monotributistas. Después, si quieren, por supuesto, abrimos el espacio de consulta. ¿No? Una pregunta que también es que hoy está muy simple, antes no lo era. ¿Sí? Antes, cuando existía el talonario papel, ¿se acuerdan? El talonario físico. Bueno, era una pregunta que siempre hacían los monotributistas. Ya desde el año 2019 quedó completamente simplificada. Los monotributistas solo pueden emitir facturas electrónicas. ¿Sí? Facturas electrónicas a través de un servicio que ven ahí en la pantalla que se llama comprobantes en línea, ¿sí? Que es un servicio al cual tienen que adherir. Si no lo ven, tienen que adherir. Es un mecanismo muy fácil. Ahí también van a ver arriba el link en el cual está explicado cómo debe facturar un monotributista. ¿Sí? Pero en líneas generales es un comprobante C sin IVA, el contribuyente todo lo que factura está exento de IVA, ¿sí? Y de manera electrónica. ¿Sí? Por supuesto, le dijimos hoy que puede exportar. Bueno, si exporta, la factura va a ser factura E como cualquier contribuyente que hace una exportación. Les decía lo del talonario. Antes, el contribuyente, el monotributista, tenía la obligación de tener un talonario de resguardo por si tenía que facturar y no tenía sistema, no tenía conectividad. Bueno, eso ya no es más una obligación. El contribuyente podrá, si quiere, si lo entiende apropiado, yo creo que no es necesario tener un talonario manual, pero si el contribuyente entiende que es necesario ante excepcionales situaciones, extraordinarias situaciones en las cuales no puede emitir un comprobante, bueno, usar un comprobante papel. ¿Sí? El comprobante papel es extraordinario. Por supuesto, representa para el contribuyente un gasto, ¿sí? Porque tiene que ir a una imprenta, pagar, etc. Seguramente emitir 100 comprobantes. Esos comprobantes tienen una vida corta, no tienen una vida eterna. ¿Sí? ¿Y por qué digo excepcionalmente? ¿Por qué no aconsejo utilizar el comprobante papel? Porque si prestan servicios, bueno, hoy no tienen internet, pero dentro de 5 minutos, dentro de 10 horas, dentro de un día van a tener internet y van a poder emitir ese comprobante y remitírselo al que se lo está pidiendo. ¿Sí? Pero bueno, no es el único camino. Existen otras opciones en las cuales el contribuyente también de manera digital, lo vamos a ver ahora, de manera electrónica, puede utilizar una aplicación a través del celular que se llama facturador móvil. Si tiene un local comercial, esto depende un poco del presupuesto del contribuyente, del monotributista, podría comprar un controlador fiscal de nueva tecnología, ¿sí? Y si vende cosas, o presta servicios, pero a consumidores finales, utilizar una factura electrónica mucho más simple que se llama facturador, ¿sí? A través de un dispositivo digital, de un celular, de una tablet o de una computadora. ¿Sí? Pero solamente para las operaciones con consumidores finales. ¿Sí? Que es mucho más dinámica, mucho más simplificada que la factura electrónica. La factura electrónica, por ejemplo, tiene algo que no guarda información de operaciones pasadas. ¿Sí? El facturador sí guarda información de, por ejemplo, los datos de los clientes y demás. ¿Sí? Es mucho más ágil, en 3 pasos el contribuyente factura. El monotributo es un poco más complejo. Esto es una visión a vuelo rasante, simplificada. Existen otros institutos
muchos que los que lo vieron con Marité la semana pasada, que son subregímenes del monotributo, ¿sí? Muy especiales, muy acotados, con otros controles, incluso con otros niveles de facturación, que es el monotributo del trabajador independiente y lo que se conoce como monotributo social, ¿sí? Marcelo, nos pasamos el tiempo, de verdad. Yo le voy a echar la culpa a los problemas, no porque yo me excedí, eh, pero abrimos el canal de diálogo, no sé si en el chat alguien ha participado. Consultas no hay en el chat. A ver, una pregunta. Sí. No podés traer esa lana como monotributista. Podrás traer esa lana como ciudadana, como decirlo así. Eh, claro, si sos artesana, no creo que compres un container de lana. Sí. Sí, claro, es probable. Bueno, vamos a simplificar y, la pregunta. ¿Vieron cómo hablamos hoy? El régimen general es el tributario argentino, es IVA, ganancias, autónomos, seguridad social, un régimen que implica declaraciones juradas, registraciones. El monotributo no tiene necesidad de llevar un libro de IVA, compra y IVA venta, por ejemplo. Implica mucha carga administrativa, de procedimientos, de obligaciones que se generan y, por supuesto, de pago de impuestos. Y el monotributo era de ese super régimen, de ese macro régimen, un régimen muy chiquito, muy acotado y simplificado. Bueno, con el comercio exterior pasa exactamente lo mismo. Todo aquel que importa o exporta una mercadería se convierte en un sujeto del comercio exterior y debe estar empadronado y habilitado por aduana en el registro de operadores del comercio exterior. Un registro muy pesado en cuanto a los datos que aportar, las condiciones para hacerlo, etcétera, etcétera. No obstante ello, ese es el régimen general. Básicamente, la importación tiene un régimen muy acotado, ¿sí? Muy simplificado. No para contribuyentes, para ciudadanos, ¿sí? Para ciudadanos, que es comprar por servicio puerta a puerta o te traen de China un paquete y te lo entrega el correo argentino o el correo privado, pero en concreto eso tiene un límite de monto, un límite de peso, un límite de cantidad de operaciones en el año. Es un régimen muy simplificado para los ciudadanos, ¿sí? O por ejemplo, otro subrégimen es el de los viajeros. Vos vas a un país limítrofe o al exterior, o cualquiera, no importa, y traes algo que te compraste, no hay ningún problema porque entra dentro en la medida de que sea de uso personal, etcétera, etcétera. Son subregímenes muy simples, porque en realidad sería una locura someter a todos estos ciudadanos al régimen general de importador y exportador de comercio exterior, una locura, que tiene otro objetivo, otro control, ¿sí? Entonces, vos bueno, vamos a contestar la pregunta. Vos sos artesana, sos monotributista, vendés tejidos. Si querés, como monotributista no vas a poder importar nunca. Nunca vas a poder acceder al registro de operadores de comercio exterior, porque sos monotributista. Pero además de monotributista, sos ciudadana, ¿sí? Sos una persona humana que transita por la vida y como tal podés importar de China, bajo un régimen muy especial como ciudadana, bueno, celular y electrónico no se puede, ¿no? Pero zapatillas, eh, ropa, lana. Pero, repito, servicio puerta a puerta, por Amazon, ¿eh? Con los topes de una ciudadana. No una tope, que tiene topes que no, claro. Justo hablaste de lana, que no pesa nada. Sí.
¿Y hoy cómo lo estás haciendo? ¿Sos monotributista? Sí. Sí, claro. Repito, para traer esmaltes, lo que sea en realidad. Hay cosas prohibidas, por supuesto, ¿eh? Les destaco que yo... Bueno, hay sustancias químicas que están prohibidas o no, que pasan por otros controles, por otros organismos, ni siquiera por aduana. O sea, interviene, además, aduana interviene siempre en el comercio exterior, ¿sí? Pero él lo haría más como ciudadano, podrías hacerlo como ciudadana, porque como monotributista no podrías importar cosas, ¿sí? Así, así como alguien importa, en su momento importaba un celular, ¿se acuerdan? Le traían de China un celular que después funcionaba 4 meses, pero hoy ya ni siquiera se puede eso, porque es competencia desleal, atenta contra el mercado, el Mercosur y lo que se produce acá. Pero hay muchas cosas que sí, básicamente ropa y eso se puede importar, pero con límites, con límites. Están hablando de cosas pequeñas ustedes. Ah, ah, sí, exactamente. Acá consultan una muchacha que se dedica a artesanías de cerámica, ¿sí? De importar insumos que son del exterior, y estamos haciendo referencia a que, bueno, ella además de monotributista es persona humana, ¿sí? Y como monotributista y en aduana o recurriendo a un agente, un operador de comercio exterior, no vas a poder importar, ¿sí? Pero hacete la idea de que estamos hablando de importar un container de cerámica, de pegamento, o sea, porque no tenés límites siendo importador. Eh, pero como persona humana que compre una zapatilla de China o de Miami o ropa o lo que sea, en la medida que entres dentro del subrégimen simple, muy simple, de puerta a puerta, y a través de un courier, en líneas generales es a través del correo argentino, ¿sí? Uno entra a las plataformas internacionales Amazon y demás, pero en concreto, eh, eh, el que te lo trae acá, porta a puerta es un correo, o tal vez lo tengas que retirar del correo, para el caso es lo mismo, te lo acerca el correo, ¿no es cierto? Esos tienen límite en la cantidad por año, en la evaluación en dólares y en el peso. Si lo que vos traigas entra dentro de ese subrégimen simple, muy simple, no habría mayor problema, pero más que por monotributista lo haces por ciudadana, ¿sí? Por ciudadana que quiere importar déjame jugar, para tu casa un panel solar. Me llama la atención que se pueda importar, porque todo lo que es electrónico y demás, el mercado argentino es muy, sí, muy protector de esas cosas. Eh, Salvo que no se fabriquen en la Argentina. Si no se fabrican en la Argentina, se puede traer. ¿Cómo? El valor, además, claro. $50. $50 por... eh, Por menos de $50 entras en la parte de régimen simplificado y hasta $3.000 y con determinado peso podrías también comprar, pero bueno, ahí la carga es más pesada, o sea, el costo se encarece mucho más. Hay que analizarlo en función de costo-beneficio. Sí, preguntas de facturación. Claro, el momento de la entrega de la factura eh, depende si yo presto servicios o vendo cosas, ¿sí? Esa es la condición. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de factura electrónica, ¿sí? Si yo presto servicios, ¿hoy qué día es? ¿31?
31 de agosto. Yo ingreso hoy a la página de AFIP, cargo un comprobante, ¿sí? Cargo los datos, perdón, para generar un comprobante, y con la fecha 31 de agosto puedo jugar para atrás o puedo jugar para adelante. O sea, hay un rango temporal en la cual la factura me deja facturar con fecha de ayer, de antes, con 10 días de diferencia, para atrás o para adelante. Yo hoy, 31 de agosto, podría facturar, déjenme jugar con el ejemplo, con fecha 5 de septiembre. O con fecha 25 de agosto. Si yo vendo cosas, ¿sí? La ventanita de tiempo, digamos, para atrás y para adelante es más chica, de 5 días. Y vamos al ejemplo, eso es la emisión del comprobante, ¿sí? Bien. Ahora vamos a la entrega del comprobante, ¿sí? La entrega del comprobante es el segundo acto, imagínense. Imagínense en la época en la que se hacían a mano los comprobantes. La factura electrónica es un proceso electrónico, pero imagínense la situación en la cual yo completo los datos, en lo cual estoy cuantificando el valor de la factura, poniendo el detalle, el concepto, la identidad, a quién se lo estoy dando, etcétera, etcétera. Son los 5 días o los 10 días que la factura electrónica me deja jugar con la fecha, en el buen sentido de jugar, me refiero, ¿sí? Ahora, sacaba la factura del talonario y se la tenía que entregar al cliente, ¿verdad? Bueno, ahí es otro escenario. Otro escenario. Primera situación, si estamos hablando de un consumidor final, el que me está comprando es un consumidor final, ¿sí? Que si tuviera un controlador fiscal simple le daría un simple ticket, por ejemplo, siempre, a ver, y cuando digo siempre es siempre, inexorablemente, irremediablemente, le tengo que dar el comprobante en el momento en el que le presto el servicio o me compra la cosa. Siempre. Y cuando digo siempre es indudablemente siempre. No hay otra alternativa. No existe la posibilidad de que yo entre a una zapatería, compre zapatos y no me lleve un comprobante. Entre a una peluquería, bueno, no es mi caso, pero entre a una peluquería y no me lleve un comprobante. El consumidor final siempre, y cuando digo siempre es siempre se tiene que llevar, cuando consume o compra algo, un comprobante fiscal. Siempre. Lo repito. Siempre. Bueno, distinto es el escenario si yo le estoy prestando un servicio a un responsable inscripto, a un sujeto exento, como podría ser el Estado provincial, el Ministerio de la Cultura, ¿sí? A un contribuyente, ¿sí? Cuando yo le vendo a un contribuyente, ahí el límite cambia. Ahí ya no es como el consumidor final que inexorablemente se tiene que llevar. Si yo presto servicios, ¿sí? Y le estoy facturando al Ministerio de las Culturas, por ejemplo, por dar un ejemplo, podría ser un organismo, podría ser una empresa, ¿sí? Si yo presto servicios, mi límite de entrega es hasta la finalización de ese mes. Con lo cual, si yo le presto un servicio, se lo facturo, ¿no? Le pongo 15 de agosto, tengo hasta el 31 de agosto para entregárselo, ¿sí? Tengo hasta el 31 de agosto para facturárselo, el servicio. ¿Sí? Si yo vendo cosas, no, tengo 10 días para entregarle el comprobante. Con lo cual, si yo le vendo cosas a un responsable inscripto o al Ministerio de las Culturas y no hay internet, se cayó, no tengo conectividad, no tengo datos, lo que ustedes quieran, tengo siempre al menos 10 días para facturarle. En 10 días esta situación se tiene que resolver. ¿Para qué tener un talonario físico, ¿sí? Si yo a un responsable inscripto, a un sujeto exento, a un consumidor final, siempre se lo tengo que dar? Eso tiene que quedar bien claro, ¿eh? No hay forma, por más que pase, por una cuestión de cultura tributaria o de incultura tributaria, mejor dicho, la mayoría de los consumidores finales, lamentablemente, los clientes, ustedes, nosotros, no nos llevamos comprobante de los negocios a los que asistimos, a los que compramos. Lamentablemente es así. Y pagamos todos los impuestos involucrados, ¿eh? Lo que pasa es que no están respaldados por documentos y eso se evade. Pero la otra situación, si ustedes les facturan, repito, a una empresa, a un cliente particular, siempre tienen posibilidades de, bueno, no hacerlo hoy y hacerlo cuando obtenga conectividad, cuando tenga datos, cuando llegue a mi casa y prenda la computadora, etcétera. Son dos momentos distintos, la emisión y la entrega.
más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas preguntas en realidad. Hay muchas preguntas. En realidad siempre pasa cuando hacemos un vuelo rasante temático, porque aunque no lo quieran creer, el sistema tributario es complejo, ¿sí? Muta todo el tiempo, además, y cada punto siempre es un mundo, ¿cierto? Pero bueno, el monotributo, que es lo que les recomendamos. Sí, otra pregunta. Bien. Bueno, ha hecho una pregunta dramática. ¿Tu nombre es? No, Lorena, no. Lorena dice, ella es monotributista, le va re bien, factura millones, y es empleada en relación de dependencia. Y al ser empleada en relación de dependencia, su cuota previsional queda completamente zanjada en el monotributo y no la tiene que pagar. De hecho, pagás un monotributo muy barato con él, o más barato que la cuota normal, ¿sí? Y dice, ¿qué posibilidades hay de sacarle el tilde al monotributo y pagar también el componente previsional para el día de mañana tener una mayor y mejor jubilación? No, no, se puede, no lo hagas. Porque, ¿en qué sentido? Es a título gratuito lo harías, porque el régimen es de reparto y rige el principio de solidaridad, digamos. Salvo que tengas muchísimos ingresos, ¿sí? De empleada en relación de dependencia y por otra parte como monotributo, no suma significativamente. No suma significativamente. No. Perdón, generalmente no. El aporte que uno hace en concepto de jubilación te permite acceder a lo sumo a una jubilación mínima, en el sentido es ese, o sea, no es que es un aporte extremadamente alto que te permita generar una diferencia. Entonces, en tu razonamiento lógico de querer sumar algo, digamos, a futuro, en realidad, al no ser un régimen de capitalización como existía en otra época, lo que vos aportes no lo vas a ver referenciado dentro de 20 años, tal vez. ¿Sí? Sí, como dice Gustavo, podrías hacerlo tranquilamente, uno lo hace con esa expectativa, pero después del resultado final no sé si te va a resultar muy satisfactorio, ¿sí? No lo vas a ver de todos lados. Va a aportar 30 años para... Sí, no, yo para sintetizar y un poquito como todo lo que explicó Gustavo, como escucharon, el monotributo tiene muchísimo de autogestión. Por eso digamos que tiene la figura del régimen simplificado, pero tiene sus complejidades también. La realidad es que hoy uno puede introducirse en el mundo fiscal sin ningún tipo de asistencia presencial en la FIP, porque uno tiene la opción de obtener claves de manera virtual, se inscribe desde Internet, hace modificaciones de Internet, sea de bajas de Internet, plataforma disponible las 24 horas, los 365 días del año, mínima documentación en muchos casos. Entonces, la inserción dentro del monotributo es relativamente simple. Después vienen algunas complejidades, tendrá que ver con las actividades de cada uno, pero en líneas generales muchos monotributistas pueden llevarlo adelante por sí mismos. Obviamente que esto es la primera introducción, después obviamente viene toda la parte del tributo provincial también, que son cuestiones, digamos, para asesorarse, pero lo que se intentó acá es mostrar esa cara, digamos, de autogestión que tiene el monotributo, que permite que mucha gente pueda empezar a desarrollar una actividad o bien empezar a blanquear. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de AFIP por hacer simple lo complejo. Y bueno, les recordamos a todos que todo el material de la exposición va a estar o ya está subido en la plataforma del Ministerio de las Culturas, que es www.culturasprovincias.neuquén.gov.ar, y también vamos a subir el video, digamos, para los que quieren acceder a esta presentación.
Así que les agradecemos nuevamente al personal de la FIP y los invitamos a todos a la próxima charla que va a ser sobre la inscripción en rentas. Así que los esperamos a todos presencialmente o virtualmente el próximo miércoles a las 14 horas. Muchas gracias.